Vamos a continuar, tenemos el próximo ponente, ahora sí, no los vamos a mandar a refrigerio, al rector de la Universidad Metropolitana, ex rector de la Universidad Simón Bolívar y un muy inteligente químico venezolano, Benjamín Sharifker. Le pido un aplauso para él y por favor para que pase al podio. Buenas tardes. Quisiera antes que nada agradecer a Carlos Larrazábal y a... Voy a tener que hablar desde aquí entonces. Hubiera preferido poder moverme. Bueno, fantástico. Excelente. Bueno, quiero agradecer antes que nada a Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, y a Ricardo Cusana, presidente entrante de Fedecámaras, por la invitación de conversar con ustedes. Y voy a estar conversando un poquito acerca de enrumbar a Venezuela a la sociedad del conocimiento, dentro de lo que es Venezuela, el gran reto, que es el tema de la Asamblea de Fedecámaras. Voy a hablar un poco acerca de producción y conocimiento, de capacidades, para luego entonces hablar un poquito del gran reto. ¿Cómo es la producción de conocimiento en el momento actual? La relación entre la producción y el conocimiento. En este momento tenemos acceso a grandísimas cantidades de datos, lo que llaman en inglés Big Data. Y eso está moviendo enormes intereses económicos. Pero eso solamente es posible porque se han desarrollado algoritmos para procesarlos, se han desarrollado, por supuesto, dispositivos para poder procesar esa información, se han interconectado los dispositivos con los sistemas, se han desarrollado sistemas de inteligencia artificial que pueden tomar decisiones por nosotros y eso origina nuevos modos de producción. O sea, la producción industrial en este momento está pasando por una transición muy importante. Y eso lo estamos viendo, incluso aquí en la universidad, hace una semana, un estudiante presentó, la semana pasada terminamos el trimestre, y un estudiante de ingeniería presentó como trabajo final de grado una impresora 3D, con todos sus sistemas mecánicos, de control, sus programas, etc. Y como sabemos, esas impresoras 3D van a estar desplazando muy pronto a las grandes fábricas en la producción. Entonces estamos pasando lo que llaman la cuarta revolución industrial, que está impulsada por la robótica, por energías renovables. El petróleo cada vez es menos importante en el menú energético del mundo, sigue siendo importante, pero cada vez una menor proporción de la energía del mundo está siendo satisfecha con el petróleo. La movilidad eléctrica autónoma, si uno va ahorita a cualquier ciudad de Europa que está haciendo un calor impresionante, la gente anda en patineta. Pero no solamente la gente anda en patineta, en muchos lugares de Europa y los Estados Unidos la gente se monta en vehículos que no están tripulados por nadie. Mejor dicho, sí están tripulados por alguien, están tripulados automáticamente por un robot que está interconectado con otros vehículos que también están tripulados por robots y chocan menos. La tasa de accidentes de esos vehículos son menores que las tasas de accidentes de vehículos tripulados por personas. Entonces tenemos una movilidad eléctrica autónoma que ya está viniendo. Nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, impresión 3D, que ya la mencioné. Entonces ha cambiado muchísimo la forma de producir. Y no es la primera vez que cambia la forma de producir. Aquí hay una perspectiva histórica que nos lleva atrás 10.000 o 20.000 años atrás, cuando ocurrió la revolución agrícola, la primera gran revolución de la cual tiene memoria la humanidad, que se inventó la agricultura. El medio de producción más importante, o lo que hacía falta para producir, era tierra. Si tenías tierra y tenías la tecnología para producir esa tierra, podías producir agricultura y con agricultura productos y servicios y generar bienestar y valor. Luego, hace 3 siglos, en 1800 aproximadamente, finales de 1700 y pico, finales del siglo XVIII, se da comienzo a la revolución industrial, cambió también completamente la forma de producir. El insumo principal ya no era simplemente la tierra, sino el acceso a recursos naturales, y eso
nuevos productos, nuevos servicios, bienestar y valor. Pero eso cambió la historia de la humanidad. La esclavitud terminó en Venezuela en 1860, en los Estados Unidos más o menos por la misma época. ¿Por qué terminó la esclavitud? Porque Bolívar decidió que terminara la esclavitud o porque Jefferson le pareció abominable. No, la esclavitud terminó por la revolución industrial, porque se hizo económicamente viable generar valor con las máquinas y se hizo económicamente inviable generar valor con esa abominable institución de la esclavitud que acompañó a la humanidad mientras tuvimos historia hasta el siglo XIX. Y ahora estamos en una tercera gran revolución industrial, perdón, una gran revolución tecnológica, que es la del conocimiento. Es ahora la capacidad de procesar información la que es el principal insumo para la producción de bienes y servicios y que genera bienestar y valor. 70% del Producto Interno del mundo, el Producto Bruto del mundo, tiene que ver no con energía, con insumos de energía, no con capitales financieros, no con el costo de la mano de obra, sino con el valor de las tecnologías, el valor de los conocimientos que producen ese 70% del valor económico de lo que se produce en el mundo. Entonces, ha cambiado muchísimo los modos de producción. En la era industrial, los recursos naturales eran el insumo más importante. En esta nueva era que estamos viviendo, la información es el insumo más importante. Información que se traduce como patentes o que se traduce como conocimiento de los mercados o que se traduce en conocimiento inclusive psicológico de las personas. Cada vez que visitamos una página en Google, Google sabe que estamos visitando esa página y Google sabe qué hacer con esa información de esa página que nosotros estamos visitando. Los bloques económicos que se han conformado en la era industrial se están convirtiendo en relaciones, en globalización. La protección de mercados, políticas de sustitución de importaciones, se sustituyen ahora por estándares, por búsquedas de eficiencia, por respeto al ambiente, porque el ambiente es un insumo muy importante para poder ahora generar bienestar y valor. El cambio climático afecta el desempeño de la humanidad. En resumen, explotación de recursos, que era lo fundamental en la era industrial, se convierte en generación de conocimiento en esta nueva era que estamos viviendo como el insumo fundamental para la producción de bienes y servicios y el bienestar económico. Aquí vemos cómo ha evolucionado el número de patentes otorgadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos desde que se abrió en 1800 y tanto, 1820, 1830, hasta el momento actual. Y vemos que ha habido grandes despegues. El siglo XX, con una tasa, digamos, de crecimiento, está la Segunda Guerra Mundial. Si nos olvidamos de ese bache ahí, vemos una tasa de crecimiento más o menos lineal por acá, pero en el siglo XXI realmente lo que estamos viendo es un crecimiento explosivo que coincide precisamente con esta revolución de la información que estamos viviendo en este momento. Y eso también, fíjense que van prácticamente paralelas la producción de patentes con la producción de publicaciones científicas en los Estados Unidos. Son dos líneas que corren, por supuesto, hay bastante menos patentes que publicaciones científicas, pero si uno ve el indicador publicaciones científicas o el indicador patentes, uno ve prácticamente la misma información. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa. Los líderes, digamos, económicamente y en conocimiento en Latinoamérica en este momento son Brasil, México, Argentina, Chile, y vemos que todos tienen tendencias crecientes, cada uno a su respectiva tasa, en producción de publicaciones. Y lo mismo ocurre con las patentes. Brasil, órdenes de magnitud por encima de la producción de patentes, México, Argentina y Chile. Luego hay otros países que jugamos en otra liga. Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Vamos a ver el caso de Venezuela en particular. Para los años 90 y el año 2000, dentro de esta liga, Venezuela producía el doble de publicaciones que producía Colombia, y producía prácticamente un orden de magnitud más publicaciones que, por ejemplo, Ecuador, y bastante más que Perú también. Si vamos al año 2016, Colombia ha más que cuadruplicado su producción de conocimiento
La producción de conocimiento de Venezuela en la última década ha decaído a la mitad. También subió Perú, también subió Ecuador, y Venezuela, que solía estar detrás de México, detrás de Brasil, detrás de Argentina, luego venía Venezuela y luego los demás países latinoamericanos en producción de conocimiento desde los años 70, 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora nosotros estamos detrás de países tan pequeños como Ecuador, por supuesto detrás de Cuba, por supuesto detrás de otros países también en Latinoamérica. Y lo mismo ocurre con las patentes. Aquí está la producción de patentes. Nosotros teníamos una determinada producción de patentes en los años 90, más o menos. Eso había crecido desde los años 60, 70, en unas 300 patentes al año, 200 patentes al año, de residentes venezolanos. Yo no estoy hablando patentes licenciadas de cosas hechas fuera de Venezuela, sino inventos hechos en Venezuela y protegidos en Venezuela. En este momento estamos detrás de Colombia, detrás de Perú y posiblemente ya para este momento detrás de Ecuador también. Y fíjense la correlación que existe entre Producto Interno Bruto y producción de conocimiento. Lo veamos como protección de conocimientos en patentes o lo veamos como producción de conocimiento de forma abierta en publicaciones científicas. Países que tienen un alto Producto Interno Bruto, aquí están una buena cantidad de países del mundo, estos son los Estados Unidos, tiene un alto Producto Interno Bruto y tiene también una alta tasa de publicaciones o de producción de patentes. Y países que tienen un bajo Producto Interno Bruto, pues simplemente tienen una baja producción de conocimiento. Hoy en día, porque estamos viviendo la sociedad del conocimiento, existe una correlación prácticamente 1 a 1 entre producción de conocimiento y producción de bienestar y valor. Países que producen conocimiento son países que generan crecimiento económico. Países que no producen conocimiento son países que no generan crecimiento económico. Aquí vemos la inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto de distintos países del mundo. Son cifras, relativamente recientes, del año 2017. El país que más porcentaje de su Producto Interno Bruto dedica a la investigación y el desarrollo es Israel. Luego viene Corea, Japón, Finlandia, Alemania, Estados Unidos. Y luego tenemos los países latinoamericanos por acá. Aquí no están los países asiáticos. Posiblemente haya muchos países asiáticos que tampoco producen mucho, pero aquí se comparan países, digamos, de los países más desarrollados con los países latinoamericanos. Nosotros en Venezuela, la cifra que se pone acá, 0,32%, es la cifra oficial. Pero esa cifra no necesariamente ni siquiera se alcanza. Posiblemente la verdadera cifra de inversión en investigación y desarrollo en Venezuela es mucho menor que esa, y por eso, tenemos los desempeños que tenemos. Países como Argentina dedican más del 0,5%, lo mismo México, más del 0,5%, Brasil está bastante por encima, más del 1%, casi el 1,3% que le dedica a Brasil, y por eso Brasil tiene desempeños económicos distintos a otros países. Lo podemos ver también a qué dedican su tiempo y su esfuerzo los investigadores en los distintos países del mundo. Y esta es la relación de investigadores en empresas con respecto a investigadores en otro tipo de sectores, en otro tipo de instituciones. Puede ser el sector gubernamental o el sector educativo, institutos de investigación, hospitales, etc. Vemos que por lo menos en Estados Unidos el 80% de los investigadores están en empresas. Lo mismo que en Corea, en Japón, son cantidades similares. En Chile, por ejemplo, 50% aproximadamente, un poquito menos del 60% de los investigadores chilenos trabajan en empresas. México, en Brasil, cantidades relativamente importantes. Venezuela, muy pocos investigadores en empresas. La investigación que hacemos, la poca investigación que hacemos, de esa investigación casi nada la hacemos con el interés de producir. Y tampoco producimos doctorados. Aquí está el número de doctores por millón de habitantes producidos en distintos países, comparado con países como Alemania, 300 por millón de habitantes, como Portugal, 277
por millón de habitantes, Brasil 70 por millón de habitantes, Venezuela 1 doctor por millón de habitantes. O sea que nuestra tasa de producción de capacidades para hacer investigación, para que esa investigación nutra nuestra producción, es prácticamente nula. No estamos produciendo personas. Y estas son cifras, del año 2015. Pueden estar afectadas todavía aún más con la migración, pero todavía no había empezado la migración masiva que tenemos en este momento. Y por último, quiero presentarles esto sobre las exportaciones. ¿Qué es lo que exportamos nosotros? Estas son exportaciones de alta tecnología como porcentaje de la exportación de bienes manufacturados en el año 2013. Y vemos que México, estos son países latinoamericanos, México exporta el 15% de alta tecnología, el 15% de sus exportaciones son de alta tecnología. Y el 75% de sus exportaciones son exportaciones manufacturados. Y lo mismo lo podemos ver para otros países como Brasil, Argentina, etcétera. Oye, lamentablemente nosotros estamos en la cola, completamente en la cola. Porcentaje mínimo de exportación de bienes manufacturados como porcentaje de las exportaciones y porcentaje mínimo de incorporación de tecnología en nuestra exportación. Son indicadores realmente que tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces hablemos de capacidades, porque de eso se trata. Hablemos un poquito entonces de las capacidades que necesitamos. Primero que todo, personas. Para tener capacidad tenemos que tener personas capaces. Y aquí saco, digamos, los postulados fundamentales de un libro que en el ámbito educativo y su historia, un informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, que lo coordinó el señor Jacques Delors. Prácticamente tenemos que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Y esto de aprender a hacer es muy importante. Transformar nuestras habilidades en competencia, ser competentes para hacer las cosas. El problema de la desmaterialización del trabajo, de que ya nosotros no vamos a ir a fábricas a trabajar, de que a lo mejor ni siquiera vamos a tener que salir de nuestras casas a trabajar, o que tendremos que trabajar en la calle dando vueltas para poder producir, porque ahora el trabajo es cada vez menos material y tiene mucho más que ver con ese 70% del Producto Interno Bruto, que es el conocimiento, y el tema de la innovación y el emprendimiento, que son esenciales en esta nueva forma de hacer las cosas. Y esto es un informe del año 96, cuando todavía no se había inventado el término cuarta revolución tecnológica, cuando todavía ni siquiera se habían descubierto muchas de las tecnologías convergentes que nosotros estamos ahora teniendo, viéndolas. Y por otro lado, para construir capacidades tenemos que tener instituciones. Instituciones que sean capaces a dar respuestas al momento actual. En la era industrial, recordemos que la revolución industrial ocurrió más o menos en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, y luego terminó de explotar en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, produjo dos respuestas importantes. Una, la de Adam Smith, la riqueza de las naciones, y otra, la respuesta de Karl Marx, el capital. Son la respuesta capitalista, la respuesta socialista a los dilemas que plantean esa nueva forma de producción distinta a la forma agraria que se planteó a partir de finales del siglo XVIII con la revolución industrial. El siglo XX fue un siglo de reordenamientos mundiales muy importantes. El Imperio Otomano, que había existido prácticamente durante 1000 años, posiblemente desde el año 700 hasta 1920, desapareció después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico, que también había dominado mucho de la economía mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, también desapareció completamente en la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente, y surgieron nuevas potencias económicas, y esas potencias económicas surgieron no solamente dominando territorios, dominando también materias primas, dominando mercados, y luego derivarían en esta nueva
realidad que estamos viviendo ahora, en donde no es el acceso a materias primas lo que da riqueza a las naciones o que da razón de ser de los imperios, sino que es el acceso a mercados y el acceso a información, a conocimientos y a innovaciones. Entonces, en el siglo XXI todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta social de esta transformación que estamos viviendo. Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar de inclusión. Por ejemplo, la inclusión femenina. Me complace mucho ver aquí gran cantidad de mujeres en este auditorio, porque las mujeres representan al menos la mitad de la materia gris de la humanidad. Posiblemente más, eso no lo sabemos, eso quedará por demostrarse. Pero sin esa mitad de la materia gris de la humanidad, difícilmente la humanidad podría desarrollarse en el momento actual, porque la materia gris es el insumo fundamental para la producción de bienes y servicios, porque es donde está realmente la capacidad de crear. Entonces, la inclusión es un valor muy fundamental. No puede haber personas en el mundo, para que el mundo pueda desarrollarse, que queden excluidos de esta revolución de la información, de esta revolución del conocimiento que está ocurriendo. El tema de la sostenibilidad, no solamente económica, sino sobre todo ambiental, porque las presiones ambientales están afectando mucho la calidad de vida de las personas. La importancia de la integración de personas, de comunidades, de países, inclusive de regiones. Apenas esta semana se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que están integrando grandes mercados y poniendo normas nuevas y restricciones nuevas tanto a la producción europea como sobre todo a la producción latinoamericana, para poder cubrir esos mercados. Y por supuesto el tema de los derechos humanos, que no voy a hacer mucha mención de eso, pero que en Venezuela realmente tenemos que hacer gran atención de ese asunto. En otras palabras, instituciones. Las capacidades no solamente requieren de personas competentes, sino también de instituciones que funcionan. Entonces Venezuela, vamos a hablar del gran reto que tenemos en Venezuela. El gran reto que tenemos en Venezuela, bueno, quería mencionar, hay dos oportunidades, digamos, que tenemos que ver para el reto. Uno, la geografía. Yo creo que el nuevo presidente de Fedecámara sabe de eso bastante, el sector, digamos, de la economía en el cual él se desempeña. Y otro, el tema de la diáspora, que son aspectos importantes de nuestra realidad y que tenemos que atender. Pongo aquí la foto de Humboldt, porque justamente hoy, 16 de julio del año 2019, se cumplen 220 años del desembarco de Humboldt en Cumaná. Humboldt, junto con Bonpland, desembarcó en Cumaná el 16 de julio del año 1799, y ahí inició un viaje que cambió la humanidad. No solamente cambió el conocimiento geográfico de Venezuela, porque nosotros los venezolanos no conocíamos la geografía de Venezuela, sino que cambió la concepción de la humanidad acerca de lo que es la naturaleza. Porque Humboldt relacionó lo que vio en Venezuela con lo que él había visto en Europa y con lo que más adelante vio también en algunos países asiáticos, y realmente concibió, o sea, el entendimiento actual de la naturaleza que tenemos en el mundo se debe mucho a ese viaje que inició el 16 de julio de 1799 Humboldt desde Cumaná. Y el otro tema, que es una gran oportunidad para nosotros, no solamente la geografía, sino la diáspora venezolana. Se estima que en el momento actual tenemos 4 millones de venezolanos fuera del país. Estas son estimaciones de ACNUR, el último informe de ACNUR contiene eso, más de 1 millón en Colombia, centenares de miles en los Estados Unidos, en España, en Italia, en Argentina, en Chile sobre todo. Bueno, esos son factores importantes para la construcción de la nueva Venezuela. No solamente los aspectos geográficos de la riqueza de nuestra geografía, sino el tema que tenemos toda una diáspora con conocimientos de cómo hacer las cosas que han adquirido en otros países y que son nuestros aliados que están en esos países para transmitir esos conocimientos y esas maneras de hacer las cosas en Venezuela. Entonces, el gran reto es formar personas, producir generando conocimientos y erigir instituciones. Eso es realmente, desde el punto de vista de la producción, el reto que tenemos que asumir los venezolanos. Y para poder asumir ese reto,
Tenemos que conocer, las ciencias sirven para eso, tenemos que entender, las humanidades sirven para eso, tenemos que valorar, las artes sirven mucho para eso, y tenemos que construir, para eso sirven también las tecnologías. Hay países como Japón donde hay propuestas que se están tomando en serio de solamente enseñar en las escuelas básicas lo que llaman STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Preparar a todos los niños para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Pero otros países como Finlandia, que son muy innovadores, mucho más que Japón, tienen una manera de ver las cosas distintas. Dicen, tenemos nosotros que poner juntos a los niños para que aprendan matemáticas, para que aprendan ciencia, para que aprendan arte y para que aprendan humanidades. Porque todos esos factores son importantes y todos esos lenguajes son importantes para esta nueva era de la información que estamos viviendo. Y hoy estamos viviendo también un aniversario importante. Hoy justamente se cumplen 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11, que un par de días más tarde, el 20 de julio, llegaría a la Luna. Pero esa aventura no empezó el 16 de julio con el lanzamiento del Apolo. Eso empezó el 12 de septiembre del año 1962 y empezó en una universidad, en la Universidad de Rice, en Houston, con un discurso que dio el presidente Kennedy. Y el presidente Kennedy dijo que iremos a la Luna no porque es fácil ir a la Luna, sino porque es duro, es difícil ir a la Luna. Y vamos a ir a la Luna porque queremos ir a la Luna. E iremos a la Luna y pisaremos la Luna antes que termine esta década. Y efectivamente, en 1969, un astronauta norteamericano pisó la Luna. Entonces hace falta decisiones, hace falta darse cuenta de que hay que hacer algo y racionalizar por qué. El presidente Kennedy, por supuesto, en sus discursos, tanto en la Universidad de Rice como en el Congreso de los Estados Unidos, racionalizó por qué y se otorgaron entonces los recursos para hacerlo. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer nosotros en Venezuela. Fíjense lo que pasó con esa aventura espacial de los Estados Unidos. Todas estas tecnologías convergentes que conocemos hoy, microelectrónica, computadoras, nanorobótica, etcétera, 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 muchas de esas se motivaron precisamente por las investigaciones o por los trabajos que hubo que hacer para ir al espacio. Y les pongo aquí las fuentes de financiamiento de universidades, la mayoría de ellas en Estados Unidos, y luego pongo al final una en Brasil. Por ejemplo, Caltech. Caltech, el 19% de su financiamiento lo obtiene de fideicomisos de inversiones. Solamente el 6% del financiamiento de Caltech proviene de la matrícula estudiantil o del presupuesto del Estado. Es una universidad privada, seguramente no tiene nada del presupuesto, pero cobra matrícula a sus estudiantes. Solamente el 6% del presupuesto de esa universidad proviene del cobro de matrícula. El grueso, 75%, proviene de investigación patrocinada y de servicios que presta Caltech a la industria norteamericana. Y eso lo vemos en prácticamente todas las universidades: MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Harvard, Princeton. NYU, que es una universidad pública del Estado de Nueva York, que tiene mucho subsidio del Estado de Nueva York, el 57% de su financiamiento proviene del presupuesto del Estado de Nueva York y de la matrícula que pagan sus estudiantes. Pero el 35% proviene de investigación patrocinada y servicios y también de inversiones. Y ese modelo no es exclusivo de los Estados Unidos. En Brasil, que como vimos es uno de los países que más produce en América Latina y más base de conocimiento tiene en su producción, la Universidad de Campinas, que es una muy buena universidad que está ubicada en el estado de Sao Paulo, 26% de su financiamiento proviene de investigaciones patrocinadas por la industria brasilera. Y entonces ahí hay un parque tecnológico, por cierto, en la Universidad de Campinas, donde hay una empresa, Embraer, que tiene laboratorios de investigación ahí. Y cuando nosotros nos montamos de un avión de una ciudad pequeña en los Estados Unidos a otra ciudad pequeña de los Estados Unidos, lo más probable es que nos estemos montando en un avión producido por esa empresa brasilera y desarrollado en el parque tecnológico de la Universidad de Campinas. Los invito entonces a enrumbar a Venezuela a la sociedad del conocimiento y a establecer una alianza entre productores y académicos para enrumbar a Venezuela a la sociedad del conocimiento.
Hace unos 40 años, filósofos de la ciencia, sociólogos de la ciencia, entre ellos un hermano de Ernesto Sábato, el escritor, que era físico, ya murió, se llamaba Jorge Sábato, dijeron que para que exista crecimiento económico sobre la base del conocimiento y la información tenía que haber una triple hélice que enlazara a los académicos, a la industria y a los gobiernos. Estoy seguro que esa triple hélice en algún momento la vamos a poder conformar en Venezuela. Pero mientras tanto, hagamos la doble hélice como el ADN que tenemos entre productores y académicos y embarquemos a Venezuela, enrumbemos a Venezuela a la sociedad del conocimiento. Gracias.